Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras redes sociales o utilizando el QR que va a aparecer en pantalla y se va a sostener a lo largo del programa. Y hoy te vamos a hablar de la enfermedad coronaria, de la enfermedad cardiovascular, de la causa de muerte número 1 en nuestro país y en el mundo entero. Y una característica que está asociada a un aviso que tiene, ese dolor de pecho, la angina de pecho. ¿Qué cuestiones tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que conocer sobre sus características de dolor? ¿Es típico ese dolor previo al infarto o el infarto se sucede sin ningún aviso? ¿Lo podemos identificar? ¿Qué es lo que podemos hacer para reconocer ese dolor? ¿Se da en el movimiento? ¿Se da en el reposo? ¿Me tengo que preocupar? ¿Me tengo que ocupar? Bueno, esas respuestas las va a tener un especialista que nos va a ayudar a entender todo lo que necesitamos saber sobre la angina de pecho. Y además te voy a estar compartiendo datos de un nuevo trabajo científico que nos habla del diagnóstico precoz en el Parkinson. En el Parkinson y en el resto de las enfermedades se está dando la importancia del diagnóstico precoz, porque cuanto antes sabemos, más podemos hacer. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo? Muy contento. Hoy voy a hablar de un tema que viene de una televidente y que es paciente mía también, se llama Florencia, que le diagnosticaron migraña, ¿no? Hace mucho tiempo que tenía migraña. ¿Y sabes lo que encontramos? Esto del déficit de DAO, que cada vez se ve más frecuentemente. ¿Y sabes cómo mejoró? Lo vemos más frecuente. Hemos tenido hasta un caso en primera persona. Es impresionante ese caso, la verdad. Y realmente en esta situación, si pensamos en esa migraña, ese dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales, urticarias, picazón, con alguna intolerancia alimentaria y en particular la deficiencia de esta enzima, podemos encontrar ahí la respuesta a todos esos síntomas y la solución al problema. Este es un tema que se repite, la gente va de un médico a otro médico, al neurólogo, al gastroenterólogo, al dermatólogo, y no le da pie con bola. Vamos a hablar de este tema que seguramente si tenés estos síntomas te vas a sentir reflejado. Por ahí decimos, tenemos deficiencia de DAO y la realidad parece difícil, no se entiende quizás lo que es, afecta a muchas más personas de las que se cree y lo que estamos hablando es esto, dolor de cabeza, cefalea, migrañas, urticarias, trastornos gastrointestinales. Tenemos que pensar en esta deficiencia, te vamos a explicar todo lo que tenés que saber. Nutri, Delphi Zimmerman. Bien, todo bien, contenta. ¿Cómo anda una hoy? mañana más con ustedes. Y Se con vienen la gente. muchas preguntas para usted, caen las preguntas a nuestras redes sociales y al QR, hay muchas preguntas de Y nutrición. tienen que mandar sus platos también, así También. los puntuamos, que a la gente le gusta mucho esa sección. Pero hoy... ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Bueno, el juego del semáforo, que sé que también divierte mucho y está muy bueno, pero con un tema importante que está bueno también para bajar conciencia. Sabemos que las redes nos brindan un montón de información, pero a veces esa información termina siendo desinformación. Muchas dietas de moda, muchas dietas dando vuelta, muchas recomendaciones también de influencer de lo que hacen y le funcionan a ellas, pero no quiere decir que toda dieta sea para cualquier persona. Así que vamos a hacer el semáforo de las dietas. Le vamos a poner en qué categoría entra según mi criterio, pero sí después bajar los pros y contras de cada una de esas Eso es lo importante. dietas. Conocer los pros y contras es fundamental para tomar una decisión del patrón alimentario que querés llevar. Y entender que no es para todo, es para todo. Cada uno tiene quizás un tipo de alimentación que le sienta mejor, que va bien con sus características o por el momento en particular que está cursando, es quizás un patrón para alimentarse. Exacto, sí, y bueno, como tenemos hoy al biólogo hablando también un poco del ADN y la genética va a estar también en lo que nos funciona y el día a día y el tiempo de cada uno. Así que bajando esto pro y contras, quizás también puedes darte cuenta cuál dieta te puede funcionar para vos. Igual siempre consultar con los profesionales. Hoy en el panel como invitado el licenciado Diego Levi, biólogo molecular, que viene del Congreso de Genética Humana en Ecuador. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que son los telómeros, que el otro día hablamos en un programa anterior de cómo protegemos nuestro ADN. La genética es lo que nos vino. Mi papá y mi mamá me pasaron una información, está en mi código. Pero ¿puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo hacer una nutrición de mi ADN? ¿Puedo protegerme? ¿Qué puedo hacer?
para mantener una buena salud de mi ADN. Cuando hablamos ahí del reloj oculto, estamos hablando, en definitiva, de la edad biológica, de la edad de nuestras células. Exactamente, exactamente. ¿Cómo está? Cada vez que nuestra célula se va dividiendo, nosotros vamos envejeciendo, ¿qué podemos hacer para frenar eso y tener una mejor salud? Muy bien. Cada mañana pensamos, movilizamos nuestras neuronas, hay ejercicio y hay desafío de pensamiento lateral. La Nutri va primera en la tabla interna de respuestas. El biólogo ya sumó un punto, Latman está muy cerca y ustedes también juegan y participan con estos desafíos de cada mañana para movilizar nuestras neuronas. Mira esto, digan una palabra que contenga 3 letras A y que esa sea la única vocal que pueden usar, ni más ni menos. Tiene que haber solo como vocal la A y tiene que haber 3. Ananá. Manzana, tranquilo, manzana 1. Ananá. Ananá. Biólogo. Amanda. Amanda. Puede ser. Muy bien. Palabra. Hamaca. Sí. Puede ser. Canadá. ¿no? Canadá. Está bien. Ganamos. Muy bien, ganaron los 3. Ah, muy bien. Ella primera. Ella primera, sumas más. Vamos a ver el informe del día, angina de pecho. La angina de pecho es un síntoma de enfermedad coronaria que se caracteriza por dolor o molestia en el pecho debido a una reducción temporal del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Los síntomas que provoca son dolor o presión en el pecho que puede irradiar hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula o espalda, molestia o ardor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, náuseas o vómitos y fatiga. El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir medicamentos, cambios en el estilo de vida o procedimientos de intervención coronaria percutánea o cirugía de bypass en casos graves. Para prevenir la angina de pecho se recomienda controlar la presión arterial y el colesterol, mantener un peso saludable, no fumar, realizar ejercicio de forma regular y seguir una dieta saludable. Para desarrollar este tema estamos junto al doctor Martín Aladio, cardiólogo de unidad coronaria y docente del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Martín, por tu visita. Muchas gracias por la invitación, buen día. Y bueno, la angina de pecho para mí, disculpen el sesgo por ser cardiólogo y docente de semiología, es el síntoma tal vez más importante que aprendemos en medicina. Como decían muy bien, habla de isquemia miocárdica, o sea, hay una parte de mi corazón que no se está irrigando. O sea, bien. nos está avisando que hay una arteria que se está tapando. Exactamente, es un dolor y todo dolor es un síntoma de alerta, digamos, una señal que nos envía nuestro cuerpo a través de terminales nerviosas que están en el corazón, viajan a la médula y suben al sistema nervioso central. ¿Tiene características ese dolor? A ver, ¿cómo lo podemos describir para que del otro lado sepan de qué estamos hablando? La descripción clásica es, como decían, un dolor precordial, opresivo, retroesternal. El paciente se toma el pecho así con la mano, a veces siente una pata de elefante. Pero es importante también hablar con la población y decirle que si tienen un dolor entre el ombligo y la mandíbula, inclusive el maxilar inferior, todo lo que es cuello, tórax, miembros superiores, que consulten a guardia porque tal vez sea angina de pecho. La mayoría de las veces se van a ir tranquilos, evaluados, con seguridad de que no están teniendo isquemia ni ninguna otra causa de dolor importante que comprometa su salud, pero si lo diagnosticamos precozmente, esta isquemia, lo podemos tratar de manera adecuada, digamos. Ese dolor siempre nos está avisando que hay una situación en alguna arteria coronaria que puede estar provocando puede ser causal de un evento futuro. Hay dos tipos de angina, a veces hablamos de angina estable, angina inestable. ¿Cómo le explicamos a la gente de qué se trata? La angina estable es la angina que el paciente habitualmente tiene y ya sabe que si camina 200 metros, por ejemplo, le duele el pecho y empieza a caminar más despacio y va cediendo, ¿no? Puede inestabilizarse si en vez de caminar 200 metros, camino 100 y me duele. Y la inestable tiene algunas características, por ejemplo, de que cuando estoy quieto me puede dar el dolor de pecho, me puede despertar a la noche ese dolor. O sea, para entenderlo, la angina estable es yo ante determinadas situaciones, camino, como decís, 2 cuadras, ahí yo sé que empieza el dolor, ya este dolor lo vengo hablando con mi cardiólogo, está manejado, está controlado, tiene esas características, tengo algunas pautas para manejarme cuando aparece ese dolor. En general, ¿cuál es esa recomendación? Aparece el dolor de una angina estable, hay que hacer algo, hay que hacer reposo, ¿qué más? Básicamente es eso, disminuir el consumo de oxígeno del corazón, nos relajamos y el dolor va cediendo solo, pero como decías muy bien, son gente que ya conoce que tiene enfermedad coronaria y eso está estable y está controlado con su cardiólogo. Ahora vos dijiste, en lugar de a las 2 cuadras, ese paciente que habitualmente le daba el dolor caminando a esa distancia, le empieza a dar el dolor, pero antes. O sea, ahí hablaste de que se vuelve inestable. Ahí hay que consultar rápido, qué es lo que hay que hacer,
¿Qué cambia la situación? Ahí lo que tenemos que pensar es que esa obstrucción que estaba fija en la arteria coronaria, de pronto probablemente se aumentó esa obstrucción, digamos. Se rompió un poco más la placa, se generó un poco más de trombo, pasa menos sangre y más isquemia ante estímulos que son más leves. Por ejemplo, caminar menos metros o me agarra estando en reposo. Eso es inestabilidad, eso es riesgo de infarto. Consultar rápido a la guardia, digamos. Consultar rápido. ¿Cuánto es rápido? ¿Cuánto tiempo espero? Ya. No dejarse estar, digamos. Llamo a mi hijo para que me acompañe, le voy contando, llamo a mi amiga o activo el sistema de emergencia. Porque a veces empiezan a llamar y preguntar, ¿sabes qué? ¿Me duele? No hago nada, espero. Es muy interesante, muchas veces los pacientes están en el trabajo y esperan a terminar el trabajo y después consultan o piensan que tal vez no sea algo grave. La idea es consultar. Uno por ahí tiene que tener, uno si ya es coronario, tiene un centro por ahí de referencia y ya sabe a dónde va a consultar. No demorar en la medida de lo posible, avisar a alguien y dirigirse al centro que tengamos más cerca para evitar demoras. Y ahí uno va a recibir la evaluación que corresponde y se podrá ir tranquilo o tomaremos los recaudos necesarios, digamos. Martín, le voy a dar lugar al equipo que se sume. Te va a saludar el doctor Gabriel Lamar. Un gusto, Martín. La verdad que es muy interesante lo que contás. Aparte, es algo tan prevalente. 31% de la mortalidad global está por la enfermedad cardiovascular. Entonces estaba escuchando a un cardiólogo, creo que un periodista médico que estaba diciendo, ¿no?, esto de cómo fallamos en la prevención, ¿no? Porque llegamos siempre tarde. Yo soy nefrólogo, cardiología también, y siempre como que llego tarde, le puedo llegar a decir al paciente en la primera consulta que entre a diálisis o... ¿Qué mensaje como cardiólogo y de ver tanto en unidad coronaria le podrías dar a la gente para acentuar en la prevención, que creo que es la mejor intervención, porque luego es todo la terapéutica que tenemos, ¿no? Me parece excelente la pregunta. Esto que hacen ustedes de llegar a la población es súper importante. Primero, pautas de alarma. Si nos duele el pecho, consultemos y nos vamos a ir tranquilos de la guardia o vamos a recibir la atención que requerimos. Tratemos de llevar una vida sana. Todos los consejos que suelen dar ustedes van a disminuir el riesgo de que tenga enfermedad aterosclerótica y que se me rompa una placa y que tenga isquemia, digamos, y un eventual infarto de miocardio. Básicamente serían esas las recomendaciones. ¿Cuáles son esos factores que tenemos que conocer o del otro lado tienen que saber que aumentan la chance o la predisposición de un evento? El tabaquismo sin duda, la presión arterial, la dislipemia, el colesterol alto, la glucemia alta, la falta de ejercicio, recomendar 150 minutos por semana de ejercicio moderado, bueno, eso del sedentarismo. El estrés también empieza a ser un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta. Tenemos tal vez factores genéticos de los cuales no podemos escapar, pero sí podemos prevenir y tratar todo el resto, básicamente. Salvo esto de lo genético y probablemente la edad y el sexo, el resto, sobre todos esos factores, podemos hacer algo. Tal cual, todos los días podemos hacer algo para estar mejor y disminuir el riesgo de eventos y tener una vida plena, digamos. Hoy en día hay cambios, ¿sentís que hay una evolución en lo que es el manejo de la enfermedad coronaria o sigue siendo la misma situación años atrás? ¿Hay evolución? Desde años atrás lo que se menciona es que el tiempo es miocardio. Ese es otro mensaje que le podemos dejar a la gente. No se dejen estar. Si están con isquemia, van perdiendo miocardio. Y continuamente tenemos avances. Si llegan a tiempo a nuestra consulta, los podemos diagnosticar, los podemos tratar, tenemos métodos de revascularización, quirúrgicos, no quirúrgicos. A veces solamente la aspirina disminuye el riesgo de un infarto, así que por favor acérquense a las guardias y los vamos a poder ayudar. Muchas gracias, Martín, por tu visita, muy claro. Doctor Martín Aladio, cardiólogo de la unidad coronaria y docente del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, con sus propuestas de tema que nos dejan a nuestras redes sociales a ver si sale tu consulta. El sistema la va seleccionando y nos dice qué pasa con las legumbres enlatadas. ¿Están recomendadas? ¿Qué hacemos con esos vegetales en conservas? Bueno, ¿Recomendás o no? Es una muy buena pregunta el tema en general de los enlatados, principalmente en legumbres. A ver, ¿cómo es esa frase? Lo bueno es enemigo de lo perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Acá aplica perfectamente. A ver, si bien nosotros siempre bajamos una alimentación lo más real posible y que intenten cocinar en sus casas y tener los alimentos frescos, la realidad es que en el día a día no siempre se puede.
Y con las legumbres principalmente la recomendación es cuando las consumimos en grano activarlas, o sea, tienen que estar entre 8 y 24 horas en remojo, después llevarlas a cocción. O sea que si tu única manera que hoy podés para sumar legumbres sea en lata, va a estar bien, pero sí importante enjuagarlas, ¿sí? Para al menos eliminarles si tienen sodio, si tienen algún conservante, pero generalmente no tienen muchos agregados y es una manera para arrancar a sumar legumbres. Después obviamente que vamos a ir a intentar lo más perfecto, que es comer todo real. Pero si a una ensalada, en vez de ir y pedir un delivery, le podés sumar una lata enjuagada de legumbres, va a estar súper bien. Buenísimo. Bueno. Está el consejo de la Nutri. Nos metemos ya en las noticias y este trabajo que nos marca que detectan huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano. Por primera vez, un grupo de investigadores ha logrado detectar las huellas tempranas del Parkinson directamente en el cerebro humano mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles de la enfermedad. El descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista Nature Biomedical Engineering. Mediante técnicas avanzadas de neuroimagen, los científicos identificaron alteraciones sutiles en estructuras cerebrales vinculadas al movimiento y al control motor, lo que permitiría anticipar el diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa con mayor precisión. Hasta ahora, el Parkinson solo podía diagnosticarse una vez que los síntomas eran evidentes, como temblores o la rigidez muscular. Este nuevo avance representa un paso clave hacia tratamientos preventivos y abre nuevas posibilidades para enfrentar su avance antes de que cause daño irreversible. Los expertos destacan que aún queda camino por recorrer, pero este hallazgo podría cambiar el futuro del diagnóstico neurológico a nivel mundial. Esto es clave y esto que se está dando en este estudio respecto al Parkinson, no esperar a los síntomas tardíos, ¿no? El temblor, la rigidez muscular. Acá están hablando de anticiparse y eso es lo que tenemos que tratar de hacer y que la ciencia está buscando en prácticamente todos los cuadros, todas las enfermedades, poder anticiparse, poder hacer prevención. Lo hemos hablado con la enfermedad cardiovascular, la importancia que tiene el estilo de vida, el conocer los factores de riesgo, siempre es anticiparnos porque en el antes tenemos mucho por hacer para disminuir el riesgo. Y en el caso del diagnóstico pasa lo mismo, pasa con los tumores, con el cáncer. Cuanto antes tomemos noción de la situación, más podemos hacer. Sí, Milton, es la enfermedad neurológica más prevalente a nivel mundial. Estamos hablando de 10 millones de casos. En Argentina hay unos 100.000 casos de Parkinson. Hay una relación muy lineal, por ejemplo, con el mal descanso. Hay una relación con los tóxicos de... Bueno, voy a dar un dato que te estaba comentando antes. Los pesticidas se correlacionan con el Parkinson y se vio que la gente que vive cerca de los campos de golf ¿Tienen mayor riesgo? Tienen mayor riesgo de desarrollar Parkinson. También la microbiota tiene una relación lineal. Hay estudios recientes que hablan que una microbiota inflamatoria puede asociarse con Parkinson. El sueño no reparador, no REM, generalmente puede aumentar el riesgo de Parkinson. Así que es una enfermedad que tiene su componente genético, pero su componente ambiental. Así que para prevenir, como bien decía el estudio, siempre ir al estilo de vida. Lamentablemente también está sucediendo en personas más jóvenes por todo esto que hablamos, microplásticos, estrés, todos los hábitos nocivos y esto de los tóxicos que recientemente se fue descubriendo. Y más allá del Parkinson, hablando de enfermedades a nivel neurodegenerativas, es el Alzheimer, que pasa lo mismo. Los estudios hoy están anticipando el desarrollo futuro de una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Totalmente. Ya escuchamos aquí al doctor Anderson varias veces que comenta esta alteración, por ejemplo, en la microbiota, en la alteración en la proteína tau. O sea, tenemos ya indicios o marcadores precoces de enfermedad, que esto es muy importante porque si nosotros podemos trabajar sobre la prevención de estas enfermedades tan nocivas a largo plazo, creo que podemos aumentar no solo la expectativa de vida, sino la calidad de vida en los años que vamos a vivir. En la prevención dentro de lo nutricional y la suplementación, en las enfermedades neurocognitivas, neurodegenerativas, hay una sustancia que es fundamental y que es clave en todas nuestras neuronas, que es el DHA, un tipo de omega 3. El omega 3 es neuroprotector y podemos usarlo como herramienta en aquellos que tienen riesgo. Si este tipo de diagnósticos tempranos empiezan a surgir, nos van a dar lugar al estilo de vida y al utilizar, ya lo hablamos, la importancia que tiene el omega 3 en general, pero en estos casos más todavía. Sí, totalmente. Ahora, si vas a elegir un omega 3, que es un omega 3 de buena calidad. O sea, si sumás un omega 3 que tenga nivelado el DHA-EPA, que proteja tanto arterias como cerebro, ¿no? Es muy importante. Y también que tenga
colina, astaxantina, también podemos tener muy buenas opciones de omega 3. Lamentablemente la gente consume muy poco pescado, así que lo que generalmente decimos es la suplementación. Muy bien. Vamos a hacer un breve corte, Gaby, después. Este tema quiero que en futuros programas desarrollarlo específicamente, que nos ayudes a elegir un buen omega 3. Lo vamos a Pero hacer. tenemos que hacer un breve corte. Cuando volvemos nos vas a estar hablando del déficit de DAO, de qué se trata esta situación que aumenta y se correlaciona con las migrañas, con la cefalea fundamentalmente y con trastornos gastrointestinales, vinculado a lo que comemos, a nuestra alimentación. La Nutri trae el semáforo al centro del estudio de ADN Buena Salud, el semáforo de las dietas, nos va a hablar de los pros y contras de dietas que a veces se ponen de moda. Y el biólogo Diego Levi va a hablar del reloj oculto de las células. Qué es lo que pasa con esos capuchones, con esos telómeros que tenemos en nuestros cromosomas y cómo se vincula con la edad biológica. Breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que está en pantalla. En el centro del estudio ya está el semáforo. ¿El semáforo de qué? De las dietas. Vamos a analizar los pros y contras de las diferentes dietas. Exacto, a ver, un poco la idea es eso. Le vamos a poner un color más o menos a ver en qué categoría entra, pero después desarrollar un poco y entender los pros y contras para ver del otro lado si esas dietas se pueden adaptar a su vida o son una buena opción. Y importante en la parte de contras, ver que muchas dietas pueden llegar a tener contraindicaciones, efectos secundarios o rebote, así que es bueno también bajar esa información acá en el programa. Una dieta no es para todos, hay que analizar caso por caso, tu caso en particular para adaptar un plan alimentario personalizado. Veamos la primera de las dietas, vamos a hablar de la dieta keto. Dieta keto que aparece en pantalla y qué color le ponemos a la dieta keto. Vamos a volver la Nutri con rojo. ¿De qué se trata la dieta keto? Rojo, a mi criterio, ahora vamos ahora vamos a desarrollarlo. La dieta Primero, ¿qué keto es una dieta que básicamente predominan las grasas en su composición general. O sea, el principal macronutriente que va a haber en estas dietas es grasa y no precisamente grasas saludables. Todo tipo de grasa, incluye también manteca, incluye como freír ciertos alimentos. Es muy alta en grasas, algo de proteína, pero que no es la prioridad, y nulo, casi nada de hidratos de carbono. Y cuando digo nada es ni la mayoría de las frutas, ni vegetales, salvo algunos de hojas verdes. No voy a tener, por ejemplo, calabaza, zanahoria, remolacha, cebolla, o sea, vegetales que tienen un montón de nutrientes en el día a día. Poca fibra, claramente, porque es donde más presentamos, es en legumbres, nada de cereales integrales, nada de legumbres. Entonces, yo le pongo rojo porque si bien, que ahora lo vamos a ver en la placa, es una dieta que seguramente, por eso preguntan mucho, que tiene resultados y a corto plazo, porque ¿qué pasa? La gente sí baja de peso y eso es verdad, empiezan a usar la grasa como fuente de energía propia del cuerpo porque no estamos consumiendo grasa externa. No es sostenible a largo plazo, no es sostenible socialmente y ese exceso de grasas y esa baja en la fibra, en la alimentación, puede llegar a generar también contraindicaciones a nivel del colesterol, a nivel de la salud cardiovascular, a nivel intestinal, porque la fibra ya sabemos que es esencial para la microbiota. Entonces, es un buen resultado, pero que para mí sostenido a largo plazo no vale la pena y es muy importante siempre seguirlo con un profesional porque son dietas peligrosas para hacer solos. Claro, es una dieta que está buscando un estado de cetoacidosis, en definitiva, sí, para generar ese descenso de peso, que en muchos casos lo logra, en muchos casos puede ser funcional, sí, y se puede adaptar, pero si hablamos de generalidad, no está recomendada. Vimos ahí en placa y desarrollémoslo los pros y contras. Pro: puede estar recomendada en algunos casos de pérdida de peso, puede ayudar al control de la glucosa y la insulina, resulta práctica para muchos. Contras: puede generar efecto rebote brusco, dieta baja en fibras y asociada a problemas gastrointestinales. Se asocia a deficiencia de nutrientes porque estamos excluyendo grupos de macronutrientes y muchos alimentos quedan afuera. Eso se traduce en síntomas que pueden estar asociados. Además, si no es controlado por un profesional, puede generar riesgos a la salud. Es clave el manejo de la suplementación y tener en cuenta esto que marcaste bien vos, Delphi, de el riesgo asociado a la alteración de lípidos y sí, este riesgo cardiovascular que puede estar acompañándose a este tipo de dieta.
Sí, también importante aclarar, si bien es el que le puse en rojo, esta dieta para algunas patologías o algunas situaciones que médicos lo consideran lo pueden dar, pero siempre en situaciones muy particulares. Quizás no es una dieta para mí para bajar de peso como saludable, porque lo que tiene es que, como es su palabra, es una dieta, o sea, tiene un inicio, tiene un fin. Cuando vos dejás de sostenerlo vas a tener un efecto rebote. Entonces no termina siendo, digamos, el resultado que uno espera. Y en general, cuando hablan de este tipo de dietas, al priorizar exclusivamente las grasas, no hay una elección de, bueno, voy hacia la grasa saludable, sino entra cualquier tipo de grasa saturada, con tal de que sea su macronutriente grasa, entra como un permitido. Entonces tenemos probablemente en muchos casos excesos de grasa saturada. Vamos con otra de las dietas que están, y en este caso vamos a hablar de la dieta plant-based. ¿De qué se trata la dieta plant-based? Primero voy a poner mi color. Color amarillo. Sí, más que nada la dieta basada en plantas, más tirando al veganismo. Le pongo un amarillo porque obviamente que ya es una dieta que va por una elección, no tanto por ahí como la keto que uno hace generalmente para el descenso de grasa, sino muchas veces viene acompañado de un estilo de vida, y hay una diferencia en eso entre la alimentación plant-based, que a mí me encanta y le pongo un verde, y quizás una alimentación vegana que allá restringimos bastante más la elección de alimentos. Le pongo un amarillo porque es una dieta que puede llegar a cubrir los requerimientos nutricionales, o sea, yo puedo estar saludable, puedo tener una alimentación completa, sí, pero demanda de mucho más trabajo, organización y estructura en la alimentación, porque es lo que pasa antes, digamos, uno no consume alimentos con muchos nutrientes esenciales. Por ejemplo, la proteína es más difícil de conseguir a través de la proteína vegetal, hay un montón de nutrientes, por ejemplo, el hierro, los minerales, que son mucho más difíciles de absorber. Entonces, hay que primero tener la pata de la suplementación y la organización de los nutrientes para complementar. En este tipo de patrón alimentario donde se prioriza la fuente vegetal, no necesariamente excluye lo que es, por ejemplo, la fuente animal, ¿no? Claro. Entonces, hay trabajos que la vinculan con una protección cardiovascular, y ese foco del cuidado de la salud en general está basada en las recomendaciones de una dieta de este estilo. Sí, pero parece ser una diferencia entre plant-based, ponele que lo que quiere decir es en inglés es basado en plantas, o sea que la mayoría de lo que consumimos sean plantas, no solo plantas, sean granos, sean semillas, sean legumbres, y que esté la proteína animal. Eso es una cosa, y otra cosa que también está dentro del plant-based, pero que ya es un poco más estricto, es el vegetarianismo o, bueno, el veganismo, que directamente excluimos todo tipo de alimento vegetal o de origen o que tenga que ver con los animales. Entonces ahí sí me van a estar faltando algunos nutrientes que hay que suplementarlos o complementarlos. Veamos los pros y contras de esta dieta basada en plantas. A ver los pros: protección cardiovascular, es rico en el aporte de fibra, buena para la salud digestiva, nos aporta muchos antioxidantes, vitaminas y minerales provenientes de los vegetales. Contra, requiere una buena planificación, sobre todo si empezás a excluir directamente los alimentos de fuente animal. Hay dificultad para alcanzar los requerimientos proteicos, por eso es fundamental el manejo y el soporte con un nutricionista, y posibles deficiencias de algunos nutrientes, por ejemplo, en aquellos que hacen una alimentación muy estricta basada en plantas, suele haber deficiencia de la vitamina B12. Sí, porque en realidad la fuente únicamente es animal, y de hecho también suele estar deficiente en base plant, porque más allá de que uno consuma proteína animal no es suficiente. Entonces también en ese caso chequearlo y seguirlo con un profesional. Mirá cómo aprendí. De lo próximo que vamos a hablar no es una dieta, sino es un patrón alimentario. Un protocolo de alimentación. Protocolo de alimentación. Aprendí, no tengo que decir dieta, estoy hablando del ayuno intermitente. Va primero el color de la Nutri para el ayuno intermitente. Bueno, voy a ponerle verde, pero voy a hacer una aclaración. ¿De qué se trata? Al verde le pongo al reposo digestivo, no al ayuno intermitente, que entra dentro de... el ayuno intermitente entra dentro de lo que es un reposo digestivo. El reposo digestivo para mí es un verde. ¿Qué es un reposo digestivo? Es dejar pasar 12 horas entre la última ingesta y la próxima ingesta que hagamos en el día.
¿Por qué es importante esto? Porque hay que darle tiempo al organismo para regenerar células nuevamente, los intestinos que descansen, las enzimas que se regeneren, que baje la distensión, que baje. Si no, constantemente estamos generando picos de insulina, constantemente estamos generando digestión y el cuerpo no puede ocuparse de otras funciones. Entonces me parece esencial también para escucharnos, para dejar que el cuerpo descanse, duerma bien, repare, hacer un reposo digestivo, y eso es lo que recomiendo a todos, que es más o menos, si yo termino de comer entre las 8 y las 9, esperar para hacer el desayuno entre las 8 y las 9. Ese reposo digestivo, decís, lo recomiendo a todos. ¿El ayuno intermitente a quiénes? Bueno, y el ayuno intermitente, porque ya es un paso más, que es la cantidad de horas que pasen. El ayuno intermitente no quiere decir no desayunar. Eso es importante. El desayuno siempre va a estar. Por ahí el desayuno no va a ser a las 8 de la mañana con una tostada con mermelada, sino que va a ser por ahí a las 11 o por ahí va a ser directamente a las 12 en un almuerzo súper completo que desayunes. O sea, que eso depende de cada uno. O podés lograr adelantar la cena. Sería adelantar ideal. los tiempos de la cena y probablemente el momento de tu desayuno sea temprano como estás Sí, acostumbrado. En ese caso sería ideal. Entonces, reposo digestivo sí. Ahora, ayuno intermitente va a tener sus beneficios, por ejemplo, a partir de las 13 horas. Lo que se relaciona del ayuno intermitente es que a partir de las 13 horas el cuerpo se queda sin carga de glucógeno, que es donde usa la energía. Entonces empieza a usar la grasa como fuente de energía. Por ende, para una mejora en la composición corporal, para adherencia a tratamientos, para bajar la ansiedad o los picos de insulina o esa ansiedad por comer, hay mucha gente que le funciona y le da buenos resultados, pero eso sí ya depende, digamos, de un seguimiento profesional para adaptar y escucharnos. Veamos los pros y contras de este protocolo de alimentación. El ayuno intermitente es pro, es una alimentación intuitiva, no hay restricción de alimentos, permite y da lugar al reposo digestivo, favorece el descenso de peso. Contras, puede desregular el cortisol. Recordemos que los picos de cortisol se dan temprano por la mañana, entonces si además le agregamos una situación de estrés como es el ayuno, puede aumentar ese pico de cortisol. Podría generar cefaleas o mareos para quienes no están acostumbrados. Por eso hay que personalizar, identificar si este protocolo sirve para tu caso en particular. Puede haber falta de control en los periodos de ingesta, por eso es muy importante el control y el manejo con un profesional de la nutrición. No sirve hacer un ayuno intermitente si yo en los periodos de ingesta como procesados, como cualquier cosa, como en mucha cantidad por arrastrar el hambre. Entonces, por eso hay que escucharnos, ir probando de a poco, hacer primero, bueno, las 10 horas y ya no haces las 12, después probar con las 12 e ir escuchando a tu cuerpo e incorporar los alimentos. Última de las dietas para el semáforo del día de hoy. La proteína que tanto te gusta. Si hacemos una dieta basada en proteína, la dieta proteica, ¿qué le decís? Es un verde, pero porque no es basada mira. en proteína en realidad. Dieta ¿Qué proteica se llama o sea, que no eliminamos ningún macronutriente, pero priorizamos la proteína como fuente de elección en todas las ingestas. Para mí es un full verde porque tenemos todo tipo de alimentos, siempre obviamente hablando en personas O sea, acá sanas. estamos hablando de una dieta que no excluye alimentos, No. que es completa en cuanto a los 3 macronutrientes, Sí. grasas, hidrato de carbono y proteína, Sí. pero le das un toque más de proteína. O sea, no solo que le doy, priorizo la proteína en el día, o sea, en todas las comidas. Después, el hidrato de carbono y la grasa va a estar, depende del objetivo de la persona y en cada momento del día. Porque digo, si bien va a estar el hidrato, por ahí hay un momento del día, a la noche, que no necesito hidrato. Y nosotros tenemos una dieta muy alta en hidrato porque es el nutriente más fácil que logramos obtener. Entonces lo que hace la dieta proteica es, como la proteína es la que me da la saciedad y forma la estructura, es la prioridad del plato. ¿Para qué? Para llenarme con la proteína. Y después complemento con el hidrato, la grasa o los vegetales según cada momento del día y lo que mi cuerpo necesite. Entonces de esta manera vamos a tener todos los beneficios de la estructura, la masa muscular, la saciedad, la energía, el buen rendimiento deportivo y la complementación después con los otros nutrientes. Veamos pros y contras de la dieta proteica que nos propone la Nutri. Pros, está asociada al descenso de grasa corporal, de grasa. Este dato es importante, pues lo que buscamos cuando hacemos tratamiento de descenso de peso, bajar la grasa, genera mucha ansiedad, ayuda a reforzar, saciedad, ayuda a reforzar la masa muscular. Contras, a largo plazo puede generar aburrimiento, requiere un control de profesional por la carga de proteínas, puede generar restricciones en planes o eventos sociales. Exacto, porque, ¿qué es lo que digo siempre?
Siempre hablando de personas sanas, obviamente si hay alguna patología de base, consultar, pero después en realidad con estos 25 gramos de proteína que venimos hablando en representación de platos reales, con comida real, vamos a llegar súper bien y no va a haber ninguna contraindicación ni nos vamos a sentir bárbaros. Así. Muy bien, Nutri, vamos a la mesa mientras recibimos tus preguntas que nos dejas utilizando las redes sociales o el QR que está en pantalla, a ver si sale tu pregunta al aire. El sistema la selecciona y nos dice, quiero mejorar la piel, sobre todo mi cara. ¿Puedo tomar colágeno? ¿Qué le decimos a esta persona que quiere incorporar el colágeno? Porque hay mucho sobre colágeno, se abre demasiado, está muy de moda el colágeno. Muy de moda el colágeno. Primero, para entender qué es el colágeno, por qué está tan de moda, es una proteína que en realidad forma parte de toda la estructura de nuestro cuerpo. Entre eso, los huesos, las articulaciones y, por ejemplo, la piel. Por eso su relación con esto de la mejora de la piel, de la hidratación, de verla más estirada, por así vos decirlo. hablás, es una proteína, el colágeno, que cumple funciones claves en nuestra piel, en la calidad de la piel, en la elasticidad de la piel, pero realmente cuando lo portamos vía oral, lo que se absorbe de colágeno, de esa proteína tan grande, es muy poco o nada. Entonces, uno ve circulando muchas presentaciones, muchos suplementos de colágeno derivado en polvo que buscan aportar altas dosis, pero realmente lo que aporta a tu organismo es poco. Es mínimo. Nada. Sí, por eso hay que tener en cuenta, es lo que digo, ¿no? Siempre cuando hablamos de suplementación, no hablar de un nutriente en general como colágeno, magnesio, sino hay que ver qué tipo de colágeno, qué tipo de magnesio es el que va a servir o que va a tener biodisponibilidad en tu cuerpo. Lo que es el colágeno entero es muy difícil que el cuerpo lo absorba, por ende es muy difícil que pueda llegar a tener esta función en la piel. Ahora, a la hora de aportar quizás un colágeno, yo recomiendo lo que es Good Skin, porque no es que es el colágeno y esta proteína entera, sino que tiene una tecnología particular que es traída de Francia, pero que lo encontramos acá en nuestro país, así como Good Skin, buena piel, que lo que son péptidos de colágeno, o sea, esa proteína cortadita bien chiquitita. Esto está envuelto en una nanoemulsión, que es como una micela, como una burbujita que lo protege y lo hace ir directamente en intestino. En intestino esos péptidos sí se absorben y ahí puedan cumplir esa función de nuevo, de generar más colágeno y de ayudar a sintetizar además al cuerpo su propio colágeno, porque nosotros sintetizamos colágeno constantemente. El tema es que con los años el cuerpo cada vez construye menos. Con este aporte de Good Skin vamos a poder sumarlo, pero además seguir construyendo nuestro propio colágeno. O sea, esto que marcás de esa protección que tiene el colágeno dentro de esa estructura, de esa nanoemulsión, es lo que permite es desarrollar ese colágeno en forma líquida, porque está mucho más concentrado y más biodisponible. Siempre nos escuchás hablar, cuando focalizamos en nutrientes, en puntualizar en esto de la biodisponibilidad. ¿Qué es? ¿Cuánto tu organismo realmente aprovecha del nutriente? ¿Cuánto se absorbe? Esa nanoemulsión que tiene la presentación de Good Skin es lo que aumenta su absorción, que realmente lo puedas aprovechar, que cumpla esta función para que vos generes tu propio colágeno y además que pueda estar presentado en líquido. Esa es una gran diferencia, porque ves habitualmente esos colágenos que están en polvo porque necesitan grandes volúmenes, porque no se pueden manejar, no es una proteína fácil para desarrollar, y esa nanoemulsión permitió esa puesta en líquido del colágeno, que además termina siendo muy agradable. Si vos lo probás, realmente, ¿no? Tuve la oportunidad de probar Good Skin, es riquísimo, y al absorberse más, incluso hasta lo puedes aportar día por medio. Sí. Con menos lo puedes aportar distanciado, no hace falta ese aporte diario. Día por medio ya es suficiente para tener los efectos benéficos que tiene el aporte del colágeno en esta manera. Sí, y además no solo eso, sino que viene complementado con otros nutrientes que también ayudan a la pregunta específicamente que hizo la televidente, que es vitamina C, que ayuda a la absorción de colágeno, tiene biotina y tiene ácido hialurónico, que mejora mucho también en lo que es la calidad de la hidratación de la piel. Entonces, en complemento a la buena absorción del colágeno y esos nutrientes, es una muy buena alternativa a Good Skin para mejorar la calidad de tu piel. Clarice, cuando hablamos de suplementos, en este caso de Good Skin, el lugar donde los podés conseguir es en las farmacias. Ahí podés pedirlo de esta manera, Good Skin, y tenés el colágeno de mayor biodisponibilidad. Te adelantamos que vamos a hablar de migrañas, la importancia del manejo de este síntoma, de esta enfermedad tan frecuente y que tiene una relación
con los alimentos, se vincula con la intolerancia a una sustancia en particular, la histamina, que poco se conoce y que muchas veces no se considera en el diagnóstico y en el manejo de la migraña. Así que vamos a ir al centro del estudio con el doctor Gabriel Lamman a desarrollar este tema tan importante. Sí, es muy importante este tema porque cada vez que hablamos de la histamina, la migraña, es un tema que se ve en todo el país y alguien se siente reflejado, Milton. Entonces, si alguien se siente reflejado es porque esta problemática va de médico a médico y no le dan solución. Vienen con migrañas y no mejoran. Andan paseando de médico en médico. Así es. Es una situación Mirá qué interesante. Mirá, el 90% de los casos de migraña coincide con el déficit de una enzima. Esto lo hemos hablado y hemos tenido acá en el piso el caso de una paciente en primera persona esclarecedor, que realmente vino acá al programa y se viralizó su historia personal, donde contaba esa búsqueda por el diagnóstico, porque tenía el síntoma, tenía el diagnóstico de migraña, pero no el que lo generaba. Y hoy sabemos que en muchos casos está vinculado mirá el dato, a esta 90%, Milton. Es increíble que una molécula que para muchos es saludable, porque vamos a decir qué alimentos tiene histamina, ¿no? Y que quizás para vos, para mí, no nos genera migraña. Claro, porque cuando hablamos de esta enzima, la enzima es una tijerita que tenemos a nivel intestinal que nos ayuda a digerir, a cortar los alimentos. Cuando nos falta esa enzima, tenemos la mala digestión de esa sustancia en particular. Acá estamos hablando de la histamina. Y la enzima, esa tijerita, se llama DAO, diaminooxidasa. Y lo que vemos, que esa deficiencia o alteración, porque puede ser por un lado que te falte, que tengas una deficiencia en la enzima. O una disminución de la función. O una disminución de la función. Y esa disminución de la función se da mucho por el tipo de alimentación que llevamos, por el estilo de vida, por la disbiosis, por la alteración de la microbiota, termina generando que esa enzima funcione mal. Y si funciona mal, la DAO, hay determinados alimentos con histamina que nos empiezan a caer mal. Y entre otras cosas, nos generan dolor de cabeza, cefaleas, migrañas. ¿Cuáles son esos alimentos? Y fíjate que hay algunos que son muy saludables, Milton, porque hay gente que... fruta cítrica, frutilla, banana, ananá. Esto es saludable. Bueno, no. También tenés tomate, berenjena, espinaca, pescado azul, palta, chocolate. Bueno, si a vos el chocolate te da migraña, es un indicio muy, muy clásico. Doctor, como chocolate y a las 2 horas ando mal o a los 3. Ojo, se puede acumular a los 3 días porque, ¿qué pasa? Se va acumulando días de chocolate, quizás tomás vino, quizás tomás una fruta cítrica. Típico desayuno saludable que recomendamos quizás acá en ADN, la tostada, palta y huevo. Claro. El huevo también es liberador de alguna manera, incluso el calor, el ejercicio. Así que ahí está el problema, tenés el déficit de la enzima y ahí es donde viene la innovación, Milton. Ahí es donde tenemos hoy una solución muy importante para vos. La daosima llegó al país, antes no existía. Claro, o sea, para explicarlo, Gaby, ¿qué es esta daosima? Nos está aportando esa enzima que nos falta o que está funcionando mal y que es clave para digerir esa histamina que está presente en estos alimentos, porque estos alimentos pueden tener histamina o generarnos que nuestro organismo libere histamina, porque la histamina está presente en nosotros y se ha vinculado mucho la histamina con los procesos alérgicos. Exactamente. Es una sustancia que se libera y genera alergias. Acá estamos generando la histamina propia que tiene nuestro cuerpo, más la que aportamos con estos alimentos, muy presente en fermentados, Gaby. Totalmente. La histamina, muy presente en fermentados, por eso aparece esto de carnes procesadas, también aparecen los embutidos. Pero el dato muy importante es que vos te sumás la daosima, bajás la concentración de estos alimentos, porque hay que hacer la dieta baja en histamina, y solucionás el problema de la migraña que estás dando vuelta de médico en médico, todo el país, especialmente sea más en mujeres. También te puede suceder esto, escucha, puede darte migraña, pero también puede darte colon irritable. Veamos los síntomas. Ahí está. Veamos los síntomas en placa, los síntomas relacionados a la deficiencia o al mal funcionamiento de DAO, que antes se pensaba que afectaba al 1% de la población y hoy sabemos que ya los que tienen un trastorno, una deficiencia del funcionamiento del DAO llega a más del 15% de la población. Por eso ese vínculo tan importante con las migrañas. ¿Cuáles son los síntomas? Migraña, obviamente. Colon irritable. Piel seca, atopía, psoriasis, trastornos en la piel, inflamatorios, que vaya sumando procesos a la gente, alérgicos, tiene varios, cualquiera de estos que vos puedas relacionar con la ingesta de los alimentos que te hablamos antes, nos hace pensar que hay una deficiencia
en cantidad o en calidad de la enzima que digiere. Estamos hablando de la enzima DAO. Ahí Fibromialgia también se relaciona en muchos casos con deficiencia de DAO. O sea, si tenés fibromialgia y migrañas, muy común, esa combinación probablemente tengamos que mirar esta DAO cómo está funcionando. Fatiga crónica, que es algo general. Y esto se da más en los adolescentes y la infancia. Recuerdo que la chica que vino a hacer la entrevista con vos comentaba que desde chica ella era hacía museología, sí, ¿te acordás? Arqueología, sí. Y que contaba también que tenía trastornos a veces de ansiedad, que por ejemplo hacía ejercicio y también le disparaba la histamina. Pero el tiempo que tardó en encontrar el diagnóstico, porque esto es algo realmente nuevo. Vos fíjate que ella contaba que desde los 7 años que tenía el diagnóstico de migraña fue pululando entre médico y médico, pero recién hace algunos años encontró su diagnóstico de deficiencia de DAO porque se empieza a hablar más, porque se empieza a conocer más, porque tenemos metodología diagnóstica que nos puede ayudar, más allá de esta vinculación del alimento-síntoma, hay algunos análisis de diagnóstico que nos ayudan a se puede medir, orientar. pero no está cubierto por la sociedad, se puede medir cuánti cualitativa la DAO, pero bueno, es muy clínico el diagnóstico. Hay genes, hay estudios de 4 genes en particulares que pueden estar en deficiencia y que los podemos detectar y que nos pueden orientar hacia el diagnóstico, pero hoy en día el gran cambio, Gaby, es que contamos la herramienta para ayudar ese plan alimentario, porque como vimos, el tratamiento en qué se basa el dietético, en bajar todos los alimentos que a veces tampoco es tan sostenible, ¿no? Que no es Tengo sostenible, una paciente y que hay alimentos, como vimos, Gaby, que son saludables. Te voy a contar una paciente mía que tiene este problema, que se tenía que ir a un all inclusive, o sea, no podía bajar tanto. Fue con la DAO, tomó 2 antes de cada comida. Lo ideal es 15 minutos antes de las comidas suministrar esta enzima DAO, que la daocima. La daocima. Fíjate que en Argentina está presente la molécula original y esto es importante. Hoy disponemos en la farmacia de Argentina este elemento, este suplemento de la enzima, que es la daocima, que está en todas las farmacias del país y que realmente brinda solución. En el caso de tu paciente que se va bien, pero en la diaria, porque realmente es muy difícil convivir con estos síntomas, sobre todo con la migraña, que es tan incapacitante, que uno no lo ve y no le presta atención y dice, un dolor de cabeza. No, es un dolor de cabeza que realmente genera mucha angustia en quien lo padece y que genera mucha limitación. No, y además ahí estaba diciendo el Graf, que me parece interesante que la gente entienda que este cuadro que nosotros estamos describiendo tiene un nombre y apellido que se llama histaminosis. Y a esa histaminosis, la daocima es la solución. Yo siempre digo que para esa gente que tiene esta histaminosis, la histamina es el enemigo. Y el gran, vamos a decir, superhéroe es la daocima. Es la enzima que te ayuda a cortar esos alimentos, a mejorar los síntomas, que no se acumule esa histamina y te genere la migraña, la erupción, el síndrome irritable, todo te caiga mal, la fatiga crónica, y quizás esto solo te cambie tu vida, porque tengo pacientes que han llegado casi a tomar amitriptilina, Milton, por la migraña, y el problema estaba en el déficit de DAO. Está en pensar esto, por lo menos pensalo. Si hay migraña, si hay dolor de cabeza, si hay picazón en los ojos también. Sí, está claramente. Bueno, hay que pensar, si hay algún tipo de alergia, hay que pensar en histaminosis, hay que pensar en deficiencia de DAO, porque una vez que pensaste, una vez que podés hacer el diagnóstico, en relacionar los alimentos con los síntomas, en buscar el aporte de la daocima, seguramente vas a encontrar la solución en muchos casos que no la encuentran y andan de médico en médico. Y ustedes son los principales protagonistas del programa con sus preguntas. Quiero ver tu pregunta al aire, nos la mandás a las redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. A ver si entra tu pregunta. Me diagnosticaron enfisema pulmonar en ambos pulmones y algunos nódulos. ¿Hay algo que pueda hacer para detener el deterioro? No fumo, pero trabajo en un bioterio. Bueno, Milton, el enfisema laboral, justamente acá me parece que es un tema de exposición, es un tema interesante. Lo que hay que hacer es evitar, obviamente, esta intoxicación crónica que se está dando por diferentes gases, o hay que ver bien a qué está expuesto. O sea, el enfisema, Gaby, junto con la bronquitis crónica forman lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Entre estas dos situaciones está el EPOC, que afecta a mucha gente y genera mucha también alteración porque vas perdiendo tu capacidad funcional respiratoria. Exactamente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se da generalmente por el cigarrillo, la bronquitis crónica, genera mucha discapacidad. Lo que hacemos los médicos generalmente
es un estudio que lo que hacemos es medir, digamos, cómo respira esa persona, ¿no? Un estudio que tenés que soplar y ahí tenés como una curva y nosotros ahí evidenciamos cómo funciona. La espirometría es clave. La espirometría es clave para ver, digamos, el volumen de flujo de oxígeno. Generalmente la espirometría de estas personas está alterada. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan broncodilatadores, se utilizan tratamientos, obviamente, orientados a mejorar esa capacidad respiratoria y obviamente eliminar la exposición. Esos nódulos a veces llaman la atención, ¿no? El manejo con su neumonólogo para muy importante. Esta situación y hablar, Gaby, estamos en el cierre ya del programa, pero es importante hablar del factor que él menciona que no lo hace, pero que es fundamental en la generación de casos de EPOC, que es el cigarrillo. El tabaquismo es algo que genera un daño. Y ahora tremendo. tenemos el cigarrillo electrónico, que vino a reemplazar quizás el cigarrillo habitual, pero termina generando ese daño que estamos buscando. Así que no fumes, como decía mi profesor, no fumar salva más vidas que la quimioterapia. Es fuerte, pero es así. Prevenir antes que curar. Sí, cuando hablamos del cigarrillo estamos hablando de un hábito que podés manejar. A Valentín bueno. Fuster, ¿no? Le habían preguntado cuál era el hábito, vos comentaste. Sí, en uno de los últimos congresos hicieron una encuesta rápida a cardiólogos. Si tuvieses que marcar un solo hábito sobre el cual podés intervenir y sacarle a tus pacientes, ¿cuál sería? El cigarrillo. El cigarrillo. El cigarrillo. Porque sabemos el daño que genera no solo en nuestros pulmones, sino en todo nuestro árbol arterial, en nuestros corazones. Inflamación directa. Inflamación, que es el gran factor de riesgo de la modernidad. La verdad, deja de fumar. Es hoy, o ponete el día, hacelo por tus hijos, hacelo por tu familia, porque a la larga o a la corta viene la discapacidad. Se nos fue el programa, Gaby. No puedo creer. Se acabó el programa de hoy especial de ADN Buena Salud. Ustedes se siguen comunicando porque quedan las líneas abiertas. @ADN Buena Salud, nuestro Instagram, utilizando el QR, pueden ahí mandarnos su pregunta, su propuesta de tema, lo que quieran, lo hacen con estos canales de comunicación. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más ADN Buena Salud. Claro que sí.